Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Gaxire Cuba y esto es NIF, una nueva visión en la práctica. En los videos anteriores hemos visto la aplicación de la NIF 16. En esta oportunidad vamos a ver el aspecto teórico y la importancia aplicativa del concepto de la depreciación. Es importante precisar que la depreciación es el desgaste sistemático del valor en libros que tiene un activo fijo o una propiedad, planta y equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Cada vez que una empresa adquiere propiedad, planta y equipo dentro de sus activos, estos son utilizados ya sea para la producción, para la administración o para fines de arrendamientos, ¿no? Bien, en el momento que la propiedad, planta y equipo se empieza a utilizar, prácticamente ese activo se está desgastando. El desgaste viene por medio de su uso. Entonces, la depreciación es ese desgaste, es esa acumulación del desgaste por el uso. ¿En qué momento se empieza a calcular la depreciación? En el momento en el que el activo se empieza a utilizar. Muy bien, ahora, bajo la norma, el NIC 16, el de párrafo número 43, precisa el concepto de la depreciación y también menciona que la depreciación se tiene que hacer de manera separada para cada parte importante o significativa dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, si tenemos un activo, digamos, un activo grande, eso es más que todo para los activos grandes. Ese activo grande es, eh, está conformado por varios elementos, es decir, por varias partes sistemáticas o varias partes importantes. Cada parte de estas se tiene que depreciar de una manera distinta, es decir, no todo se va a utilizar de forma igual. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, muy bien. Un ejemplo. Supongamos que tengamos una perforadora, una máquina perforadora que sirve para hacer hueco, perforar y posteriormente extraer minerales, ¿no? En el sector minero. ¿Qué pasa con estas máquinas? Obviamente el taladro o la perforadora es lo primero que se va a desgastar, mientras que el motor o la parte complementaria se va a gastar de una manera más lenta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un activo que tiene dos elementos, la perforadora y otro, lo que es el complemento, ¿no? La parte del casco, la parte de los asientos, el motor, el timón, etcétera. Entonces, al tener un activo que se va a utilizar y va a haber una parte importante que se va a desgastar más rápido. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de perforadora se va a depreciar de una manera más acelerada, ¿no? Mientras que el resto o el complemento se va a depreciar de una manera más lenta. En este caso es donde interviene la descomponentización, que lo habíamos visto más que todo en las barras anteriores. Muy bien, no vamos a ver mucho este tema, no vamos a hacer un caso práctico porque ya lo hemos visto, pero sí vamos a aplicar lo que son los tres métodos de la depreciación. Es importante que tengamos presente antes de aplicar la depreciación qué es el importe depreciable y qué es el periodo de depreciación. Cuando tenemos un importe depreciable, nos estamos refiriendo a todo el costo que se va a depreciar. Es decir, la máquina puede valer, por ejemplo, digamos 100. Un ejemplo banal. Una máquina puede valer 100, pero ¿es 100 lo que se va a depreciar? ¿Sí o no? Es lo que tenemos que analizar. El importe depreciable es todo el monto o costo que se va a depreciar. Y para hacer esto tenemos que evaluar cuánto va a ser el valor residual. Es decir, después de todos los años que se estima que va a durar este activo, cuánto es el valor o porcentaje de este que va a atribuir tal activo. Un ejemplo más. Supongamos que tengamos un vehículo. Obviamente las empresas deprecian todos los vehículos de forma global, ¿no? Pero vamos a solamente suponer que tengamos un vehículo. Muy bien. Este vehículo estimamos que va a vivir unos 7 años, 8 años. Es un vehículo, digamos, de carga, en el cual va a servir para transportar materias primas o productos terminados, etcétera. Muy bien. El activo va a vivir 8 años. Después de 8 años, ¿cuánto creen que este activo durará? Estará valiendo. ¿Cuánto creen que será el valor del activo? Obviamente tiene que tener un valor.
No puedes decir, ah, ya pasó 8 años, después de 8 años el activo no vale nada, entonces lo vamos a tirar a la basura. No, tiene un valor residual, tiene un valor de rescate, un valor de salvamento, como se le dice bajo las finanzas. Entonces, este valor residual es prácticamente el valor que se le va a atribuir al activo después de su periodo de vida útil. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que restarle siempre al costo, es decir, todo lo que costó el activo, el valor residual. Y si por ahí hay algún deterioro, también se le tiene que restar. Por eso que el deterioro ya está es destinado a lo que es la pérdida. Entonces, por lo tanto, ya no se puede volver a depreciar sobre algo que ya se ha deteriorado. El deterioro prácticamente es la disminución del valor, ¿no? Que también lo vamos a hacer después. Muy bien. Ahora, es importante saber que el importe depreciable va a ser prácticamente todo lo que se va a depreciar, todo lo que se va a contabilizar como depreciación. El periodo de depreciación está en base a lo que es la vida útil. La vida útil es el tiempo que el activo va a ser utilizado o empleado por la empresa o por la entidad. Muy bien. Ahora, hablando de método de depreciación, existen tres métodos de depreciación. El lineal, el que todos conocen como algo constante. Existe el método decreciente y el método en base a unidades producidas. Mediante un caso práctico vamos a emplear la valorización de los tres métodos por depreciación y se va a contabilizar el haciendo por depreciación. Muy bien, vamos al Excel rápidamente. Estamos frente al caso número 8. Vamos a leerlo y aplicarlo. Dice lo siguiente. Depreciación, párrafo 43. La entidad Casa Grande ha adquirido una maquinaria para la producción de corte de láminas metálicas. El costo de la máquina es de 750.000 con una vida útil de 10 años. Se sabe que la producción total estimada de la maquinaria es para 80 millones de cortes, siendo en este periodo de año 10 millones de cortes. Muy bien, tenemos una maquinaria que tiene un costo de 750.000 nuevos soles. Es el total costo, olvidemos del IGB o del asiento de compra del activo. Por eso que esto ya lo hemos visto. Ahora, tenemos como dato que la vida útil estimada es de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que el activo va a ser utilizado por la empresa durante 10 años. También se ha estimado que la producción total que va a emplear o va a ejecutar dicho activo es de 80 millones de cortes. Para este primer año va a haber una producción de 10 millones de cortes. ¿Sí? Por lo tanto, este es un dato relevante que sirve para lo que es un método de depreciación, el cual es unidades producidas. Muy bien, vamos a emplear rápidamente la valorización del activo. Es importante saber que la medición del costo total es de 750.000, lo que ve el activo. Luego la medición posterior al reconocimiento es la depreciación, es decir, cuánto es lo que se va reconociendo como disminución de este activo. Muy bien. Tenemos que el costo del activo se va a... A ver, vamos a ver acá. Un momentito. Vamos aplicando esto. Tenemos que el costo es de 750.000. El problema no me da valor residual. Por lo tanto, ya tengo dos datos importantes. El importe depreciable será igual a los 750.000 menos el valor residual. Recuerden que el importe depreciable siempre es el costo inicial menos el valor residual y menos cualquier deterioro. En este caso no hay valor residual, por lo tanto el costo sigue siendo igual al importe depreciable. Muy bien, ya tenemos el importe depreciable, es decir, 750.000 es lo que se va a depreciar en 10 años. Sea cual sea el método que se va a emplear, va a ser de 10 años, siempre. Muy bien, siempre está en función a la vida útil. Vamos a aplicar el primer método de depreciación. El primer método de depreciación es el método lineal, el cual consiste en dividir el importe depreciable entre la vida útil. Por lo tanto, vamos a dividir los 750.000 entre los 15 años que va a durar el activo. Disculpen, aquí es 15 años. Aquí sería 10 años, disculpen. Error técnico. Por lo tanto, la depreciación en este primer caso va a ser igual a
75.000. Estamos dividiendo 750.000, que es el importe depreciable, entre la vida útil, que son 10 años. ¿Sí? Como datos nos dan 10 años. Muy bien. Entonces, si queremos contabilizar la depreciación de todo el año, tendríamos que registrar como gasto de depreciación 75.000 soles. Eso es de manera anual. Si lo quieren registrar de manera mensual, simplemente se divide los 75.000 entre 12, ¿no? Muy bien. Vamos con el segundo método. Método decreciente, o conocido como lo que es suma de dígitos. Para emplear este método tenemos que aplicar la siguiente fórmula. El importe depreciable se va a multiplicar por la vida útil que tiene el activo de mayor a menor entre la sumatoria de vida útil. ¿Qué quiere decir? En este primer año el activo, ¿cuánta vida útil aún le resta? Le resta 10 años. Por lo tanto, aquí va a ser 10 años. Para el siguiente periodo le va a restar solamente 9 años. Por lo tanto, solamente va a ser 9 años. Y así sucesivamente. Vamos a ver la fórmula en su aplicación. Muy bien, entonces sería igual a 750.000, que es el importe depreciable, por la multiplicación de 10 años, puesto que falta depreciar por 10 años, entre la sumatoria desde 1 hasta 10, puesto que el activo dura 10 años, es la sumatoria total. Eso nos va a dar un total de 55. Muy bien, sería 10 entre 55. La suma de 1 hasta el 10 es 55. Por lo tanto, la depreciación que se va a registrar será de 136.364. Lo que es igual al importe depreciable multiplicado por la división entre 10, que es la vida útil restante, entre 55. ¿Y qué pasa si yo quiero calcular la depreciación para los siguientes periodos? Digamos, para el siguiente año, ¿cómo aplicaría? Sencillo, aplicamos 750.000 por la división entre 9 entre 55. Eso será para el siguiente año, para el año número 2. Y para el año número 3, 4, 5, sucesivamente, ¿no? Vamos a aplicar esto. Muy bien. Entonces, para el tercer año será prácticamente los 750.000 entre 8 entre 55. Por 8 entre 55, ¿no? Y se van dando cuenta que la depreciación va disminuyendo. Rápidamente va disminuyendo. Al siguiente será 7 y así sucesivamente. 6, 5, no necesariamente 6. Ese es el año y esta es la depreciación que se va a contabilizar. Ahora, para el primer año se está contabilizando lo que es 136.364. Para el segundo año la depreciación va a bajar a 122.000. Al tercer año se va a contabilizar 109.000, cuarto año 95.000 y así sucesivamente hasta que culminen los 10 años. ¿Se dan cuenta cómo la depreciación es decreciente? Muy bien, listo. Por último, está el método en base a las unidades producidas. Esta fórmula multiplica el importe depreciable por la unidad de producción de este ejercicio entre la unidad total a producir. Es decir, al inicio del ejercicio se hace un estudio de cuánto es lo que la maquinaria va a poder producir. ¿Se tiene como dato este número? Sí, se tiene como dato ese número. Y también se tiene que tener como dato cuánto son las unidades totales que la máquina ha producido, ¿no? Este método se emplea siempre cuando es relevante las unidades que se producen. Mayormente eso se utiliza para maquinarias que tienden a tener una producción exacta o casi exacta, al mismo tiempo también para maquinarias que no producen muchas unidades. Por lo tanto es importante siempre contabilizar en base a unidades, ¿no? Es una base muy relevante. Muy bien. Entonces la depreciación será igual a los 750.000, que es el importe depreciable, por la multiplicación, por la división, disculpen, de los 10 millones de unidades que se produjo en ese ejercicio entre los 80 millones. ¿De dónde saco esos números? Los saco del problema, ¿no? Están como datos relevantes. Aquí está. Se va produciendo tal 80 millones y la producción de este año es de 10 millones. Muy bien. Ahora, aplicando esta división, nos damos con el cálculo de depreciación por 93.750. Muy bien. Cabe indicar que en este último método de unidades producidas no se expresa lo que es la vida útil. En este caso, la vida útil no va a ser muy relevante, puesto que
Si tú pronosticas que vas a tener 80 millones en un total de los 10 años, es importante mencionar que muchas veces podemos llegar a estos 80 millones de producción en menos de los 10 años. Podemos mencionar, por ejemplo, en este primer año se está produciendo 10 millones. ¿Qué pasaría si constantemente producimos 10 millones? Entonces, prácticamente en 8 años habremos llegado a depreciar todo este importe. Ese sería un aval, ¿no? Pero también es importante mencionar que no todos los años se va a producir igual. Por lo tanto, esos 80 millones es lo que se estima que se va a producir en los 10 años, ¿no? Es una medición inicial, puesto que ahora esas bases pueden cambiar. El total de unidades a producir puede cambiar. ¿Qué pasaría si en el año número 6 o 7 vamos a asumir o vamos a estimar que se va a producir más unidades? Entonces, ese total de unidades producidas va a cambiar. Por lo tanto, se va a aplicar la fórmula de la misma manera, no hay problema. Muy bien, tenemos ya la aplicación de los tres métodos. Método lineal, decreciente y lo que es unidades de producción. Con los tres métodos hemos obtenido tres depreciaciones distintas. Entonces, solamente lo único que falta sería el registro de esa depreciación. Sea el método que sea, una empresa tiene que aplicar un solo método. No podemos cambiar de método en método para cada periodo. No sería correcto. Muy bien. Ahora sí. Solamente falta el haciendo por lo que es la estimación por depreciación. Aquí hemos registrado la depreciación en base al primer método, ¿no? Muy bien. Cabe indicar que lo podemos aplicar o podemos registrar cualquier método, pero siempre tiene que ser un solo método. No podemos saltar los métodos puestos, que las bases no tienen una asimilación exacta para aplicar los tres métodos al mismo tiempo. Ahora, un poco más acerca del concepto de la depreciación. La depreciación va a estar mostrada siempre en una nota contable. No puede estar expresada dentro del estado de situación financiera. Como muchas veces en las universidades ponen a veces maquinaria y equipo, ¿no? Maquinaria, mueble, no, como ponen inmueble, maquinaria y equipo, IME, ¿no? Bueno, el concepto real sería propiedad, planta y equipo. Y luego por debajo ponen menos depreciación acumulada y ponen ahí la depreciación en negativo, ¿no? Por lo tanto, saldo neto muestran el propiedad, planta y equipo, el valor que tienes, menos la depreciación acumulada. Esa depreciación tiene que ser expresada en una nota contable, siempre en las notas a los estados financieros. Muy bien, entonces eso sería todo por el concepto de depreciación. Hemos visto los tres métodos, no es nada complicado aplicar un método. Este método decreciente en realidad tiene dos formas de aplicarse, una la tradicional, que es la suma de dígitos, y otra que se basa en el valor libros, que consiste también de la misma manera, pero con una aplicación un poquito más amplia. Posteriormente en un video vamos a aplicar este método de depreciación, método decreciente, en su máxima expresión, para que ustedes puedan verlo en su totalidad. Pero este método es el tradicional, es decir, es el más utilizado, es el más fácil de aplicar y no conlleva muchos errores o mucha dificultad en su aplicación. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video para aplicar lo que es lo último, que ya no falta mucho, solamente lo vamos a ver en dos videos más. Les voy adelantando que el deterioro del valor se ve con la aplicación de lo que es la NIC 36. Lo vamos mostrando, no hay ningún problema. Se va a aplicar NIC 36 y la compensación por deterioro es siempre cuando hay transacciones procedentes con terceros, es decir, si se ha producido un error o una falla por algún vínculo con terceros y eso es reconocido, eso es compensado de manera normal. Esto se aplica con NIC 36, por lo tanto escapa dentro de la aplicación de la NIC 16. La NIC 16 solamente revela el deterioro acumulado, pero para calcular ese deterioro se aplica NIC 36. Por lo tanto, eso no se va a ver en la NIC 16. Nos falta solamente esos últimos tres puntos. Para terminar, baja en cuentas, información a revelar, disposiciones transitorias y fecha de vigencia. Y terminamos con lo que es la NIC 16. Muy bien.
Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Disculpen por no estar subiendo videos muy seguidos. Pero vamos a retomar este trabajo para que sirva de mucho al profesional o al interesado. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos contables.